Si te ayudó el programa que has escuchado, puedes ayudarnos con tu colaboración económica. Mayor información al 2048-700 o revisando la web www.radiomariaperú.org. Ahí podrás conocer las diferentes formas de aportar a la misión de Radio María. 24 horas de programación gracias a tu donación. Radio María presenta su espacio Jesús está vivo. Nos acompaña en la conducción Israel Pelán, guardián general de los misioneros de Santa María de Nazaret. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sacia y sana mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien, sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a su programa en Radio María Perú, Jesús está vivo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en Lima, Perú, y participo en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret, y le doy la bienvenida. Hoy día vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre Mi petición ha sido escuchada. Y para el desarrollo de esta reflexión vamos a utilizar el texto de Lucas, capítulo 1, versículos 5 hacia adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 hacia adelante. Dice la palabra de nuestro Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, que por no haber creído mis palabras, que se cumplirían a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo que estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario, cuando salió, no podía hablarles. Y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, quisiera en esta noche con ustedes reflexionar al respecto de lo que se nos dice en el versículo 13 de este texto que acabamos de leer. Dice: el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Yo quisiera invitarle a que por un momento haga esta dinámica. Quite el nombre de Zacarías y ponga el suyo. Porque siempre Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera personal. Que Dios cite nuestro nombre significa que nos conoce enteramente, que sabe quiénes somos, que sabe cómo somos y que sabe específicamente aquello que está sucediendo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo me llamo Israel y vamos a leer este texto así: no temas, Israel, porque tu petición ha sido escuchada. Sobre esto quisiera en esta bendita hora hacer nuestra reflexión. Un día conversaba con un hermano que en algún momento él le había pedido algo a Dios, me decía en su testimonio, y como las cosas con el tiempo no se dieron, no cambiaron, él pensó de si es que Dios lo había escuchado. Entonces él me hacía esta pregunta, me decía: hermano, ¿el Señor me habrá escuchado? Él me decía que ha orado, que ha ayunado, y con el pasar del tiempo nada había cambiado. El hermano dudaba si es que había orado bien, si es que le había pedido de manera correcta a Dios. Y sencillamente el hermano, al ver la falta aparente de respuesta de Dios, el hermano dejó de esperar, dejó de creer que las cosas iban a cambiar y dejó de insistir en su petición. La experiencia de este hermano nos va a ayudar al desarrollo de esta reflexión, porque es una experiencia muy común a muchos hermanos dentro de la iglesia de nuestro Salvador Jesucristo. Y el problema que se da en nuestra fe después de haber orado y no haber recibido la respuesta que de Dios esperábamos es sobre lo que quisiera
en esta noche profundizar. A veces no esperamos mucho de la vida porque nos da miedo soñar por las experiencias negativas que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. ¿Cuántas veces usted debe haber elevado a Dios una oración y probablemente su oración no ha sido contestada? Preferimos no soñar para no desilusionarnos o no ilusionarnos con algo que a lo mejor no se dará. Porque en el fondo no queremos defraudarnos de Dios, porque en el fondo desconfiamos. Terminamos conformándonos con lo que me pueda suceder, pero este es un problema en el que muchos nos encontramos atrapados. No somos capaces de creer que para Dios nada es imposible y de que Dios puede hacer por nosotros, como dice la Escritura, mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Por eso, a veces no pedimos, porque es mejor no pedir para no desilusionarse. Esta es una experiencia que yo he tenido. En el comienzo de mi vida espiritual, esto es algo que a mí me ha pasado muchísimas veces. Y permítame contarle un testimonio de un muchacho que me contó algo similar. Él me dice que estaba recibiendo su catequesis de confirmación y que en ese momento todo lo que le decían a Dios, él le sorprendía, los retiros, los eventos, le animaba. Y un día sus padres estaban peleando en su casa y él escuchó en su cuarto la discusión, dobló las rodillas, comenzó a orar al Señor para que sus padres no pelearan y de pronto él sintió en su interior de que sus padres iban a dejar en ese momento de pelear y con esa seguridad, con esa convicción, el hermanito salió de su habitación hacia la sala a ver qué estaba pasando con sus padres y justo en ese momento ve a su padre metiéndole una cachetada a su madre. En ese momento él se llenó de ira, se llenó de cólera, se llenó de frustración, se fue a su cuarto y le dijo a Dios, ¿por qué? Si yo te pedí que hicieras algo, ¿por qué no lo hiciste? Esto es lo que muchos tenemos también en el fondo. La experiencia de que hemos orado y probablemente Dios no ha respondido de la forma como nosotros lo esperábamos. Por eso, en el fondo, ante estas experiencias, nuestra fe se ha quedado herida y tenemos miedo de que si le pedimos a Dios algo, las cosas que le pedimos no pasen. Hermano, algo grande Dios quiere hacer en nuestra vida, pero no sucederá si es que no superamos eso. Todos, en algún momento, repito, de nuestra vida hemos orado, hemos pedido algo a Dios y no ha sucedido, como por ejemplo, un día cuando yo era vendedor de casas, actualmente soy misionero ya a tiempo completo, fui a ofrecer una casa y la propietaria de esta casa, que estaba atravesando problemas muy difíciles, una situación económica durísima, quería vender su casa por la gran necesidad que tenía. Pues bien, esta mujer oró, ayunó y en los 4 o 5 años que yo tuve en la empresa no se vendió su casa. Después no sé posteriormente si se habrá vendido, pero hasta esos momentos, cuando yo hablaba, esta era una señora protestante, entonces cuando yo iba a ver su inmueble, a ofrecerlo a algún cliente, después se me quedaba conversando y orando con esta pobre mujer y ella tenía esta contradicción en su interior. Me decía, hermano, si yo he orado, si yo he ayunado, ¿por qué nada sucede? Entonces, cuando esto nos pasa, a muchos de nosotros dejamos de creer. Dejamos de creer. No hace mucho una persona también por Messenger me escribía y me contaba esta experiencia. Yo en algún momento he orado a Dios, pero no ha sucedido nada, no ha cambiado nada. Y esta persona por eso es que me pedía oración a mí, porque él creía
que Dios no lo iba a escuchar a él. ¿Por qué a veces Dios tarda en contestarnos? ¿Por qué a veces Dios no nos contesta como nosotros lo esperábamos? Esto es algo que tenemos que ir reflexionando en nuestra fe. Esto es algo que tenemos que ir mirando hacia adentro, porque estas cosas terminan golpeándonos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el segundo bloque del programa. Estamos desarrollando una reflexión que tiene por nombre Mi petición ha sido escuchada. Tras la pausa, regresamos. María es la madre de la Iglesia evangelizadora. Escúchala en su radio. Si amas a la Virgen, da a conocer su radio. Ayuda a tu Madre del Cielo a evangelizar. Radio María, una sola radio, una sola misión. Muy buenas noches, hermanos. Continuamos con este segundo bloque de su programa Jesús está vivo. Estamos desarrollando una reflexión que tiene por nombre Mi petición ha sido escuchada. Y en el bloque anterior nos habíamos quedado con esta pregunta: ¿por qué a veces Dios tarda tanto en contestar? Y esto nos deja en la incertidumbre si nos va a contestar un sí o si nos va a contestar un no. Y ante esa demora de Dios, a veces pensamos, ¿qué debemos hacer? Hay mucha gente que cuando Dios no les contesta piensan si han orado bien y piensan si es que Dios ha escuchado su petición. Algunos piensan que deben orar más, que deben ayunar más, y es como si uno buscara una fórmula para obtener el resultado deseado. Y es que en medio de ese contexto de incertidumbre, de no saber si habremos orado bien, si lo hicimos con fe o no, porque también hay algunos predicadores que dicen, es que Dios no te responde porque tú no has orado con fe. Yo en lo personal difiero mucho de eso, porque el Señor oye el clamor de todos nosotros y siempre detrás de todo lo que espiritualmente nos sucede hay una pedagogía divina y no solamente hay que decirle a la gente, es que no estás orando con fe. Por ejemplo, el día de ayer que he empezado un curso de sanación interior que se llama Mi Mente Sana, que le estoy transmitiendo por mi Facebook. Usted puede entrar también ahí a la página Algo que Decir por Israel de Cristo y ver ese taller. En este curso había una persona que contaba su testimonio, que tiene problemas de ansiedad, y una persona le decía, ora mucho y ora con mucha fe y Dios te va a responder. Y la verdad es que no hay una fórmula para obtener el resultado deseado. No hay una fórmula en las escrituras que nos diga, si yo oro de esta manera, Dios inmediatamente me va a responder. Porque en la voluntad permisiva de Dios, ¿qué significa? Que la voluntad de Dios es un misterio. Y a veces Dios permite, incluso en nuestra vida, situaciones malas para sacar un bien. Por eso es en ese contexto de incertidumbre que dudamos. ¿He orado con fe? ¿He orado lo suficiente? ¿Debo ayunar? Entonces, cuando uno no ve favorablemente su petición contestada,
pensamos, ¿por qué Dios no nos responde? O si es que Dios nos habrá escuchado. Permítame citarle algunos salmos para mostrarle a través de la evidencia de la Escritura que esta sensación no solamente la experimentamos nosotros, también en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y la experiencia testimonial de la oración en los salmos nos revela esta cuestión. Por ejemplo, el Salmo 22, en el versículo 3, dice: clamo de día, Dios mío, y no me respondes, también de noche sin ahorrar palabras. Acá, por ejemplo, el salmista está señalando lo siguiente, que él está orando a Dios de día y de noche sin ahorrar palabras, es decir, que lo hace constantemente. Sin embargo, su oración sigue sin contestación. Otro salmo más, el Salmo 27, el versículo 7, dice: escucha, Yahvé, el clamor de mi voz, ten piedad de mí y respóndeme. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz, ten piedad de mí y respóndeme. Otro salmo más, vamos a leer Salmo 69, versículo 17. Salmo 69, versículo 17 dice: respóndeme, Yahvé, por tu amor y tu bondad, por tu inmensa ternura, vuelve a mí tus ojos, no apartes tu rostro de tu siervo, que estoy angustiado, respóndeme ya. Otro salmo más, leamos, Salmo 143, versículo 7. Salmo 143, versículo 7, dice: respóndeme pronto, Yahvé, que ya me falta el aliento. No escondas tu rostro lejos de mí, pues sería como los que bajan a la fosa. Estos 4 salmos que hemos leído nos presentan una evidencia, que a veces el hombre no encuentra respuesta ante su clamor por algunos designios de la sabia providencia de Dios. Dios decide no responder de manera pronta a la oración que hacemos. Y esto es lo que quisiera enseñarles con este texto que hemos leído en el comienzo de esta reflexión sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Con todo lo dicho, vamos a tratar de entender este pasaje. En el versículo 5 y 6 dice Lucas 1: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. El evangelista en estos 2 primeros versículos nos da varios datos que son muy significativos para la comprensión del texto. Nos presenta a los protagonistas y nos presenta de pronto que son gente de fe. Nos habla que son personas que tienen una relación profunda con Dios. Se nos va a decir en el versículo 6 que son gente justa ante Dios, es decir, que buscan con su vida agradar a Dios. Es más adelante se nos va a decir que es gente que camina sin tacha. Es decir, vivían una vida dedicada y consagrada a Dios, procurándole agradar en todo. Y se nos da un dato más, que es el más importante. En el versículo 7 se nos va a decir: no tenían hijos. No tenían hijos. Esto es interesante. Isabel era estéril y ambos, tanto Zacarías como Isabel, eran de edad avanzada. Para una mujer judía el no tener hijos era como una señal de humillación,
una señal de maldición, y como la misma Isabel dirá más adelante en el versículo 25, una señal de oprobio, de vergüenza. Se consideraba antiguamente la esterilidad como una señal de deshonra, incluso hasta como un castigo divino. Y para un hombre, no tener hijos significaba que no tendría descendencia, que continuara su nombre. Con su muerte, el nombre de su casa, de su familia, se extinguiría. ¿Y qué significa todo esto? Que a pesar de la fidelidad de vivir de manera justa delante de Dios, Dios no le había concedido a este matrimonio aquello que le habrían pedido, el don de tener un hijo. Porque Dios no escuchó el clamor de Zacarías y de Isabel si vivían de manera intachable. Posiblemente por muchos años ellos le habrían pedido a Dios que le diera hijos. Pero escuche bien esto, al pasar los años y al ver que ya estaban viejos, dejaron de creer en la posibilidad de que ese milagro suceda. Y así pasa con muchos de nosotros. Cuando Dios no nos responde de manera rápida, cuando Dios no nos responde con prontitud, cuando Dios no hace justo lo que nosotros esperábamos, perdemos la esperanza. Porque es verdad que la espera desespera. La fe que algo suceda se nos va agotando y finalmente nos resignamos a que las cosas no pasen. Zacarías, atención a esto, a pesar de que Dios no había respondido a su oración en el tiempo de su petición, él permaneció fiel. Él siguió sirviendo fielmente en las cosas de Dios. Siguió sirviendo, pero vivió sin esperanza. Y esto es una primera enseñanza que debemos sacar. ¿Acaso nuestra fe está condicionada a que Dios nos responda? ¿Acaso nosotros vamos a guardarle fidelidad a Dios solo si es que contesta nuestras oraciones? Ser fiel a Dios significa muchas veces permanecer firme, aunque no se tenga lo que se desea y aunque no se entienda por qué Dios no contesta. Permanecer fiel a Dios es continuar sirviendo a Dios con la misma dedicación y con el mismo amor, aunque nuestra oración aún no sea contestada. En Lucas capítulo 18, en el versículo 1, enseñaba la semana pasada de que nuestro Salvador Jesucristo en ese texto nos dice de que hay que orar siempre sin desfallecer. Y en Gálatas capítulo 6, en el versículo 9, dice la Escritura que el Señor hará llegar la bendición si es que no desfallecemos, si es que no perdemos el ánimo, si es que no dejamos de insistir. Cuando nosotros vemos el fruto de nuestro esfuerzo, cuando no desfallecemos, cuando no dejamos de orar, cuando no dejamos de insistir en nuestra petición, porque cuando perdemos esta fuerza y perdemos esta insistencia, eso es sinónimo de desfallecer. A veces a mí las personas me dicen, hermano, yo le he pedido tanto a Dios por mi hogar, yo le he pedido tanto a Dios por mi familia, le he pedido tanto a Dios por mis hijos y las cosas no cambian. ¿Qué debo hacer? ¿Dejar de pedir? Entonces yo le digo a las personas, mientras que Dios claramente no te diga que no, tú tienes que seguir insistiendo. ¿Cuándo uno deja de insistir en algo? Cuando Dios te revela que esa no es su voluntad. Cuando Dios te muestra que ya las cosas están como están, no van a cambiar. Entonces, mientras esto no se dé, mientras tú no tengas claro eso, mientras tú no lo tengas claro, entonces tú debes insistir. Pero eso va a depender de tu fe. Eso va a depender de tu fe. Repito acá este texto del que había señalado en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 9, voy a leerlo.
no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. A su debido tiempo, todo se dará. Pero no debemos, en el transcurso de ese tiempo, desfallecer. No debemos, en el transcurso de ese tiempo, desanimarnos. No debemos, en el transcurso de ese tiempo, dejar de insistir, porque eso es sinónimo que dejamos de luchar, que dejamos de creer. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el último bloque de este programa, Jesús está vivo, con la reflexión, tu petición ha sido escuchada. Tras la pausa vamos a regresar con la parte conclusiva de esta reflexión. Regresamos. Radio María, una sola radio, una sola misión. Radio María proclama la conversión. Seguimos en este último bloque de su programa Jesús está vivo. Estamos desarrollando una reflexión que tiene por nombre Tu petición ha sido escuchada. Vamos a concentrarnos en esta última parte, en la conclusión de este pasaje que estamos meditando sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a concentrarnos en los versículos que van del 11 al 17. Dice la Escritura: se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues bien, en esta escena, en estos versículos que hemos leído, aparecen las palabras del ángel. El ángel trae al presente de Zacarías algo que probablemente este hombre fiel ya había olvidado. Las palabras que el ángel trae actualizan una situación que ya Zacarías había dejado en el olvido, que era el hecho de tener un hijo. Mientras Zacarías y su mujer eran jóvenes, esta sería la petición probablemente de todos los días: Señor, danos un hijo, siquiera uno. Pero ahora ya viejos y de edad avanzada, habrían desistido de ello por verlo naturalmente imposible. Cuando el ángel le dice a Zacarías: tu petición ha sido escuchada, hay que fijarnos en el tiempo del verbo.
nos habla de una acción anterior al presente, es un pretérito perfecto compuesto. Es decir, no es que Dios recién haya escuchado la oración de Zacarías, sino que Dios le escuchó con anterioridad, como dice la Escritura, antes que la palabra se forme en nuestros labios, el Señor la conoce por entera. El Señor la conoce por entera, porque aquel que nos conoce y que nos llama por nuestro nombre, sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. De pronto, aquí se nos muestra esto, que Dios conocía las inquietudes del corazón de Zacarías. Y es ahora, después de un tiempo prolongado, que Dios decide responder. Zacarías, probablemente ante estas palabras del ángel, tu petición ha sido escuchada, el ángel no fue específico, solamente le dijo eso, pensaría Zacarías cuál de todas las cosas que le he pedido a Dios, cuál es la que ha sido escuchada. Probablemente el ángel le diría esa, aquella de la que ya te has olvidado pedir. Aquella que ya dejaste creer que sucedería. Dios no había olvidado la petición de Zacarías e Isabel. No se había olvidado de la fidelidad de ambos, de su perseverancia y de ese fiel servicio que a Dios le ofrecían. Y esto es algo, hermano, que es muy, pero muy importante. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice: Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿qué te pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Estas son las palabras que el ángel le dice al centurión romano. Tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial a la presencia de Dios. Es decir, memorial significa recordatorio. Y esto significa que Dios no se olvida de todas nuestras oraciones, no se olvida de nuestra perseverancia, no se olvida de todo nuestro esfuerzo por agradarle. Y por eso, aunque a veces Dios tarda, escúchelo bien, siempre Dios responde. Siempre Dios responde. Hay algo interesante en este texto de Hechos 10:4, porque esto mismo es lo que le pasa al papá de Tobías en Tobías capítulo 12, versículo 12. ¿Por qué se le devuelve la salud? Porque Dios miró sus limosnas, Dios miró su bondad, Dios miró su buena actitud, Dios miró su perseverancia. Por eso, qué importante es que nosotros también consideremos esto. Dios siempre se manifiesta allí cuando uno menos lo piensa, cuando uno menos lo espera. Y es justo ahí, cuando ya no hay posibilidad de que algo suceda, cuando no hay posibilidad de que algo pase, Dios actúa cuando menos uno lo espera y lo hace para recompensar nuestro esfuerzo. Te invito a que mires qué es aquello por lo que has dejado de pedir. A lo mejor tú ya has dejado de pedir por tu matrimonio porque ya perdiste la esperanza que se salve. A lo mejor tú ya has dejado de pedir por tu hijo porque has pedido la esperanza de que cambie. A lo mejor has dejado de pedir por un hijo, por tener un hijo, porque has perdido la esperanza de que Dios te lo conceda. Esta es una situación en nuestro tiempo para muchos matrimonios bastante dura. No sabemos por qué, pero en nuestro tiempo encontramos más que antes muchos matrimonios que no puedan concebir, ya sea a veces por algún problema en los aparatos reproductivos, ya sea por algún problema de estrés,
o ya sea simplemente porque no se da la anidación. Entonces, a mí me tocó un día orar, me ha tocado orar por muchos matrimonios, algunos que no han tenido hijos, y en un momento de oración el Señor pues los tocó, y por ejemplo, no hace mucho hablaba con una señora que ya va con su segundo hijo, la que por más de 5 años, 7 años de casada, no tuvo hijos, y los ha tenido en su vejez, ¿no? Porque ya esta es una mujer de 39 años de edad, y sus hijos han nacido bien. Entonces, hay muchas personas que ya han dejado de creer, que ya han dejado de esperar, que ya han dejado de pedir a Dios. Yo lo que suelo decir es esto: mientras Dios no te diga, ya no pidas más, mientras Dios te diga, sabes que esto que tú me has pedido no lo quiero para tu vida, quiero otra cosa, entonces uno no debe dejar de pedir. Uno tiene que ser insistente en su oración, pero es una insistencia llena de esperanza. Tiene que ser una insistencia llena de fe. Dios no se había olvidado de Zacarías y de su esposa Isabel, y esto nos muestra que Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero a lo mejor ellos, Zacarías e Isabel, ya se habían olvidado de ese tema. Tanto en su juventud le habrían pedido que ya ahora en su vejez, ¿para qué seguir pidiendo pues un hijo, no? Se habrían olvidado de esa intención. Y es que, como Zacarías, podemos ser personas muy piadosas, sí, muy religiosas, sí, pero que hemos dejado de tener esperanza, de esperar lo mejor de Dios. Y va a decir en Eclesiástico, en el capítulo 2, en el contexto de prueba, escuche bien, Eclesiástico 2:14, en ese contexto de prueba, va a decir en este versículo: ay de vosotros, los que habéis perdido la esperanza. Ay de vosotros, los que habéis perdido la esperanza. Por eso, ante el anuncio del ángel, se nos va a decir que Zacarías duda. En el versículo 18, Zacarías le contesta al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Aparece la sombra de la duda que termina afectando la fe de este hombre intachable. Y aquí de pronto es interesante no dejar que la duda ensombrezca nuestra esperanza. Zacarías no creyó. Zacarías duda del poder de Dios, porque él se fija más en su condición avanzada que en el poder de Dios. De forma natural él ya no podía concebir, y esto fue en Zacarías la excusa para dudar de Dios. No se olvide también del apóstol Pedro, que estaba caminando sobre las aguas, y caminando sobre las aguas comenzó a dudar porque le entró miedo y se hundió. Y es por eso que la carta a los Romanos, cuando nos habla de la fe de Abraham, nos dice que él no se dio a la duda, sino que glorificó y alabó a Dios. Entonces, qué interesante esto. El problema entonces no está en que Dios no responda. El problema está en que cuando Dios se tarda, nosotros comenzamos a dudar. Contra eso tiene usted que combatir. Dios se ha demorado tanto en la vida de Zacarías que él se ha puesto a pensar: el Señor se ha olvidado de mi petición, el Señor se ha olvidado de mí. El silencio de Dios, hermanos, nos invita realmente a ver si queremos algo. Yo a veces le he pedido por años, yo recuerdo una petición que he hecho por 10 años a Dios, y después de 10 años la contestó, que ha sido la petición que por más años he hecho. Entonces a veces Dios tarda. En mi caso, por ejemplo, fue un silencio de 10 años. Cuando Dios tarda en responder,
Esa es una invitación que nos hace a mantenernos en la fe, a mantener la esperanza, porque Dios contesta todas nuestras oraciones. No hay oración nuestra que quede sin la contestación de Dios. Por eso vamos en el tema que desarrollaremos acá en Radio María la próxima semana, el próximo martes. Ahí tocaré un tema que se llama El Señor se acordó de mí. Ahí hablaré un poco más sobre este punto. Pero es importante reconocer que este tiempo, mientras Dios no responde, porque si Dios no ha dicho, ya no sigas insistiendo en esto. A mí Dios a veces claramente me ha dicho eso. Y uno lo sabe, que ya no hay que seguir pidiendo por algo. Entonces, mientras usted no tenga claro eso, hay que mantener la esperanza. Porque qué fácil sería tener fe si Dios no responde a la primera, a la segunda o a la tercera. Qué fácil sería tener fe si Dios nos responde de manera inmediata. Pero si el Señor se demora, es porque está animándonos a desear con todo el corazón aquello que le estamos pidiendo. Y a veces aquello que le pedimos tiene que ser purificado. Por ejemplo, una señora anduvo pidiendo muchos años por la conversión de su matrimonio, pero ella le pedía en un principio, como me decía, la conversión de su matrimonio porque su marido le molestaba, porque quería que dejara de ser el hombre borracho, el hombre mujeriego, porque eso a ella le incomodaba y sufría. Y de pronto dice que con los años ella fue madurando esa intención y comenzó a pedirle al Señor que tocara el corazón de su marido porque ella no deseaba que su marido se condenara. Que con todas las veces que le había pegado, que le había sido infiel, ella pensaba, se va a condenar y yo como esposa no he hecho nada para que se salve. Y comenzó a pedirle, fíjese bien, lo mismo, pero con otra intención, con otra motivación. ¿Y sabe qué pasó? En ese año su marido se convirtió. Entonces a lo mejor hay que purificar nuestras intenciones. A lo mejor hay que ver cuál es la motivación que nos lleva a pedirle lo que le pedimos a Dios, y si Dios está demorando en contestarnos, es porque hay que purificar esa intención. Hay que hacerla más santa. Por eso, hermanos, antes de terminar esta reflexión, yo quisiera hacer oración con usted. Y quisiera hacer oración por aquellas cosas que usted le ha pedido a Dios y que desea con todas sus fuerzas que se realicen. Vamos a pedirle a Dios por su hogar, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por su salud. Como dice la palabra en Isaías 49:15, podrá una madre olvidarse del hijo que llevara en sus entrañas, pero yo jamás me olvidaría de ti. El Señor jamás se olvida de nosotros. Como le dijo el ángel, no temas, ponga usted su nombre, yo me llamo Israel, no temas, Israel, porque tu petición ya ha sido escuchada y pronto Dios va a responderla. Pero hay que ordenar, hay que alinear el corazón en orden a la voluntad de Dios. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor bendito y misericordioso, porque tú siempre nos oyes. Tú hoy día, Señor, has querido que este evangelio, que esta buena noticia nos alcance. Porque probablemente muchos de nosotros estamos dejando de servirte con alegría, de perseverar con alegría, porque nuestras oraciones aún no encuentran respuesta en el plan de tu divina providencia. Queremos, Señor, ponernos en tus manos y abandonarnos con toda humildad, reconociendo, Señor, que de ti todo depende y lo que tú decidas para nosotros, eso siempre será lo mejor. Queremos poner en tus manos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y cada intención que hay en nuestro corazón para que tú, Dios bendito, nos concedas según tu voluntad. Señor bendito, responde a nuestras oraciones, te pedimos, y ayúdanos que en ese tiempo de espera
este corazón nuestro no se desanime. Te pedimos por los que están enfermos, para que tú los levantes, por los que están en crisis, para que tú los salves, por los que han perdido la esperanza, para que tú los fortalezcas. Y que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer sobre ustedes su rostro y en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y Él les dé el don de la paz, de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, muchas gracias por habernos sintonizado e invitar a que aquellos que se sienten de pronto tocados por alguna reflexión que uno hace, llamen a la radio y colaboren con la radio. Puedan pedir los números de cuenta y puedan aportar materialmente para el sostenimiento de la radio y podamos seguir predicando desde el corazón de María la palabra de salvación de su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos la próxima semana aquí en su programa Jesús está vivo. Paz y bien, hasta luego, nos vemos. Radio María presentó su espacio, Jesús está vivo. Los esperamos en una próxima oportunidad. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sacia y sana mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Si te ayudó el programa que has escuchado, puedes ayudarnos con tu colaboración económica. Mayor información al 2048-700 o revisando la web www.radiomariaperú.org. Ahí podrás conocer las diferentes formas de aportar a la misión de Radio María. 24 horas de programación gracias a tu donación.